Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro espacio, otro momento de reflexión de nuestro Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de Panamá. Nosotros en este espacio vamos a reflexionar sobre el libro Pan Nuestro, un libro psicografiado por Chico Xavier, un gran medium brasileño, y que fue dictado por el espíritu de Emmanuel. Entonces, antes de empezar con la reflexión del día de hoy, yo les voy a invitar a que hagamos nuestra oración inicial. Si prefieren, pueden cerrar sus ojos y les invito a que en este momento nos preparemos para esta reflexión a través de una conexión con el plano superior. Nos vamos conectando con las enseñanzas de los espíritus, con las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, y que nuestra mente, nuestro corazón estén abiertos para recibir las palabras el día de hoy, y que esas palabras nos haga constantemente reflexionar y avanzar en ese camino de transformación interior, de reforma íntima. Que con esas reflexiones, con la reflexión del día de hoy, podamos acercarnos un poquito más a la verdad divina. Que así sea, gracias a Dios. Entonces, como les comentaba, en el libro Pan Nuestro, que es el libro que estamos haciendo el trabajo, aquí nosotros vamos a hablar primero, vamos a hablar ahora del capítulo 2. Entonces, el capítulo 2 tiene como título Piensa un poco. Entonces, empezando por ahí, empezamos por el título del capítulo. Entonces, para evolucionar conscientemente y salir del automatismo, porque nosotros podemos estar haciendo cosas en nuestro día a día sin reflexionar. Pueden ser cosas con la idea de tener un alto valor moral, que sean considerados de alto valor moral, como por ejemplo hacer un trabajo en una casa espírita. Pero podemos estar haciendo esas cosas, esos trabajos sin reflexionar, estando en ese automatismo, ¿no? En algo automático. Entonces, para salir de ese círculo vicioso de las reencarnaciones que el mismo Emmanuel dice que tienen un bajo contenido espiritual, necesitamos desarrollar el pensamiento, que también pasa por la sublimación del sentimiento. Entonces, desde ese título, ese titular que pone Emmanuel en ese capítulo, ya entendemos la invitación que nos va a traer. Y el capítulo empieza con un versículo de Juan, con algo que dijo Jesús, que fue: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas testifican de mí. Entonces, vamos entendiendo o empecemos a reflexionar sobre ese versículo. Jesús aquí está resaltando lo que él ya nos había enseñado en otros momentos, que sus obras, que sus intenciones son las que realmente corroboran su autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos o por qué Jesús es nuestro mayor ejemplo? Por cómo actuó,
siempre decimos, hay que actuar como Jesús, ¿no? Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, es eso, esas obras, esas intenciones que tuvo, era lo que corroboraban, lo que confirmaban su autoridad en lo que decían. Y no solo en las obras materiales, ¿no? Nos muestra Jesús. El punto es que no podemos tener palabras sueltas y superficiales. Cuando hablamos de las obras del espíritu, las virtudes, esas son muy importantes, ¿no? Entonces estamos hablando de acciones. Y aquí algo muy interesante también es que Jesús dijo que Él hace, yo hago en nombre de mi Padre. Entonces, hacer algo en nombre de alguien es reflejar sus atributos, la naturaleza de ese alguien en lo que hacemos. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo de las acciones y que esas acciones son en nombre de Dios. O sea, son acciones que reflejan la naturaleza de lo que es Dios, la esencia de Dios. Entonces, si seguimos avanzando un poco más en ese capítulo, que es un capítulo, la verdad, bastante corto y profundo, así que los invito, si lo quieren leer, lo pueden buscar online, es literalmente una página el capítulo, pero Emmanuel empieza con el siguiente texto, con la siguiente interpretación, que es vulgar la preocupación del hombre común en lo relativo a las tradiciones familiares y a los institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltándose en los títulos convencionales que le identifican la personalidad. Entonces, ¿qué Emmanuel nos estaba diciendo en su momento y que es válido hasta el día de hoy? Porque hasta el día de hoy eh, seguimos pensando en la familia como por ejemplo el peso de un apellido, el estatus o los elementos externos que son como cosas que definen los valores de una persona, de una criatura, ¿no? Que esas cosas externas dan una sensación actualmente, así como anteriormente, de falsa autoridad. Entonces, estoy segura que nosotros podemos pensar en diferentes cosas que nos dan esa sensación de falsa autoridad. Y lo mismo sucede para instituciones, ¿no? Emmanuel menciona institutos terrestres, diplomas, empresas, cosas que son muy superficiales si paramos para pensar y que están en nuestro día a día en muchos sentidos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos salir de esa vulgaridad, aquí Emmanuel lo traslada como algo vulgar, mediocre, ¿no? No podemos repetir lo que hace la gran mayoría. Entonces, esa visión de la importancia de un apellido, de un estatus, de dónde estudié, de dónde trabajo, termina siendo una visión mezquina y reducida de lo que es la vida, ¿no? Y aquí es donde nuevamente Emmanuel nos invita a pensar. Entonces ahí hago la conexión con el título de este capítulo. Yo les traigo un ejemplo de eso que estaba diciendo, que está en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, un libro también que nos brindó Allan Kardec, y es una pequeña parte de un texto de una reina de Francia, un espíritu. ¿Y qué dice esa reina? ¿Qué dijo esa reina? Reina entre los hombres como reina
creí entrar en el reino de los cielos. Qué desilusión, qué humillación cuando en vez de ser recibida aquí como una soberana, encontré por encima de mí y muy por encima hombres a quienes consideraba inferiores y a los que despreciaba porque no eran de sangre noble. Oh, entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Entonces, ese relato, ese ejemplo de esa reina nos muestra exactamente lo que dice Emmanuel en lo que les leí ahora. Y Emmanuel también dice que en la vida verdadera, ¿qué es la vida verdadera, no? La vida que dura, que no es solo un estagio, esa vida en el plano espiritual, que en la vida verdadera, cada espíritu trae consigo la historia viva de sus propios hechos y solamente las obras efectuadas dan a conocer el valor o el demérito de cada uno. Entonces esa reina, que era una reina en la tierra, que se creía muchísimo una familia noble, con estatus, con poder, con dinero, con un apellido importante, al llegar, al desencarnar, se dio cuenta de que eso no servía para nada, ¿no? Entonces, Emmanuel sigue con la reflexión. Con lo enunciado, no deseamos afirmar que la palabra esté desprovida de sus ventajas indiscutibles. Sin embargo, es necesario comprender que el verbo es también profundo potencial recibido de la infinita bondad como recurso divino, tomándose indispensable saber tornándose indispensable saber lo que estamos realizando con ese don del Señor eterno. Entonces, Emmanuel, al destacar las obras, al destacar, así como Jesús dijo, la importancia de las obras, eso no significa que esté despreciando todo el valor de la palabra, porque la palabra también es una obra. Cuando la palabra se orienta hacia el bien, por ejemplo, es una obra de amor. Entonces, lo que no podemos dejar, no podemos hacer es dejar que eso se quede en el mundo de las palabras, en el plano de las palabras, sin co-crearlo o sin que eso sea concretizado en el mundo práctico. Esa es la fuerza de la obra, ¿no? De todo eso que nos está brindando Emmanuel como el poder de la obra. Las palabras son importantes y cuando ellas también se vuelven acciones. Aquí les traigo un ejemplo, realmente para ejemplificarlo, que eso está en el libro La Génesis, en el capítulo 2 de Allan Kardec, que habla de Dios, y es un ejemplo donde Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Qué trae esa pequeña parte, ese pequeño texto, donde la acción es decir, Dios dijo? Entonces muestra que la palabra tiene un potencial de creación. Dios dijo, obviamente, con intención y con acción, ¿no? Pero el poder de la palabra tiene un poder muy importante para esta acción, estas acciones que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de todo eso, traigo aquí una imagen como representación y cuando conectamos todo eso que estamos hablando, vemos que Jesús podía haber enviado una legión de emisarios,
legiones más bien, ¿no? Pero Él mismo viene a la tierra para que sus palabras tengan el máximo de vida, para que tenga la interpretación, la integración perfecta entre cada palabra con cada acción, para que sea la obra completa. Emmanuel también dice, ¿qué diríamos de un Salvador que se instituye reglas para la humanidad sin compartir con ellas, con esa humanidad, sus dificultades e impedimentos? Entonces, en lugar de traer las reglas, Jesús viene a cumplir esas reglas. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de las acciones sumada a la importancia de la intención de cada palabra. Esa es la obra completa, como les mencioné. Cristo inició esa misión divina entre hombres del campo, se unió a enfermos, a afligidos. Por eso traje esta foto. Comió pan duro de los pescadores humildes. Jesús podía haber elegido venir en una condición completamente diferente. Podía haber, así como les comenté, podía haber venido en una condición de muchos más bienes materiales, podía haber enviado mensajeros, personas para pasar la palabra, podía haber simplemente dictado las reglas. Pero Jesús elige venir en la simplicidad, mostrando que la belleza no está en esos bienes, en ese estatus, en una familia de poder. La belleza está en la acción, en esa obra que se hace. Entonces, ya para cerrar, dejo una última frase como reflexión que nos deja Emmanuel, que él nos pregunta, ¿qué más deseas? Si aguardas vida fácil y situaciones de evidencia en el mundo, recuérdate del Maestro y piensa un poco. Entonces, ¿realmente queremos seguir los ejemplos de Jesús sin esperar que nuestra vida tenga lucha, sin esperar que nuestra vida tenga desafíos? Pensemos en lo que vivió Jesús. Pensemos en lo que nos enseña Jesús. Pensemos cómo intenciona Jesús lo que dice y cómo actúa. Y eso es la gran invitación, ¿no?, del versículo y la gran invitación de Emmanuel en este capítulo. Pensemos, hagamos las cosas con conciencia, salgamos de ese automático donde yo simplemente hago las cosas porque tengo que hacerlas o porque de alguna forma sé que son buenas. Pensemos, reflexionemos, entendamos el por qué hacerlo y siempre tengamos en mente nuestro Maestro Jesús como nuestro mayor ejemplo. Espero que este capítulo, como les comenté, es un capítulo corto, pero muy profundo, que nos hace reflexionar un montón, que esa es la idea del espacio y de Emmanuel, que podamos tener esas palabras en nuestros corazones. Entonces yo nuevamente les invito ya para ya cerrar este momento, que sintamos, que aterricemos todo eso que hablamos en este momento, todo eso que nos trae Emmanuel y que nos conecta con Jesús. Que internalicemos esta reflexión en nuestras vidas, en nuestro día a día, en la rutina, en lo que parece algo
que ni siquiera tengo que pensar. Pensemos. Pensemos en cómo actuar. Pensemos en la posibilidad de siempre mejorar y no mejorar en estatus, no mejorar en cosas que son superficiales, mejorar dentro de nuestro corazón. Que esa luz y ese amor que nos brinda Jesús y los Espíritus nos llene de fuerza para seguir adelante, ahora y siempre. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes, siguieron hasta el final de esta reflexión. Buenas tardes o buenas noches, buenos días a todos ustedes.